¿Qué tal? Somos el Grupo 21, compuesto por Francesca Giavarini, Julia Pantin y Catalina Batalla, y hoy vamos a estar presentando el TP de desarrollo de aplicaciones distribuidas con PSD Sockets. En esta primera parte implementamos un protocolo de transferencia de archivos sobre UDP utilizando el mecanismo de Stop and Wait. El objetivo fue diseñar tanto el cliente como el servidor y validar que cumplan todas las fases del protocolo y después analizar su performance en diferentes escenarios de la red. El trabajo consiste en que un cliente tenga permitido subir archivos a un servidor usando UDP, implementando el mecanismo de Stop and Wait, donde cada paquete que manda un cliente debe ser confirmado por el servidor con el ACK. El protocolo está dividido en 4 fases: el hello, el return request, el data y el fin. Y el objetivo es validar la transferencia contra el servidor de la cátedra y analizar su performance en distintos escenarios de la red. Y al final verificamos que el archivo recibido por el servidor sea exactamente igual que el original. El servidor siempre escucha en el puerto 20.252, mientras que el cliente usa un puerto efímero, y el servidor puede manejar hasta n clientes, manteniendo un estado separado para cada uno. El funcionamiento del stop and wait es lineal. O sea, el cliente manda un paquete y espera el acknowledge del parte del servidor. Si no se llega a ese acknowledge, retransmite. Los números de secuencia alternan entre 0 y 1 continuamente, y si llega un ACK incorrecto o fuera de orden, simplemente se ignora. Es muy sensible a la latencia. Ahora veremos la implementación del cliente UDP, que básicamente el cliente fragmenta el archivo en bloques, arma cada PDU con su type, sequence y payload y los envía en orden. Ahora comenzamos a analizar el código implementado para el cliente. Para cada envío se usa la función implementada send and wait, que envía el paquete y espera el acknowledge con un timeout. Si pasan varios timeouts, se aborta, y también si se hace más de 5 intentos, también se aborta. Se envía el paquete con el send to, se espera el acknowledge con el receive from. Si no llega dentro del timeout, se lo intenta como máximo 5 veces, se recibe el acknowledge, verifica que sea el tipo acknowledge, verifica que el número de secuencia coincida y devuelve éxito si todo es correcto, y devuelve retranslation timeout si se agotan los intentos. Se esperan 4 argumentos: el IP del servidor, la credencial, el archivo local y el nombre remoto. Se crea un socket y se define un timeout de 2 segundos, y se configura la dirección del servidor, se declara el paquete PDU que se usará en todas las fases. Ahora el cliente manda un PDU de tipo hello con sequence number inicializada en 0 y que contiene la credencial dada por la cátedra. Si esta no coincide, aborta, y si el send and wait falla, se cierra el socket. Después del hello se envía un return request con el nombre deseado para el archivo remoto, con el sequence number en 1, y el payload contiene el nombre remoto del servidor. Nuevamente, si el send and wait falla, se cierra el socket. Acá es donde empieza la transferencia real. Se lee el archivo en binario y mandamos bloques del tamaño máximo permitido. Cada envío usa el número de secuencia alternando entre 0 y 1 y espera que el acknowledge correspondiente antes de enviar el siguiente bloque. Se incrementa el sequence number y se envía el siguiente trozo de información. Después de mandar el último bloque y recibir su último acknowledge, se envía un fin, y el servidor responde con el último acknowledge y finaliza la sesión. Ahí el cliente puede cerrar el socket. A continuación vemos cómo se implementa la parte del servidor, que básicamente el servidor mantiene una tabla de clientes y cada entrada guarda la IP o el puerto del cliente y la fase en que está y el archivo que se está escribiendo y el próximo número de secuencia esperado. El servidor valida las credenciales y nombres del archivo y escribe datos siempre en el orden correcto. Acá se puede ver cómo se obtiene el IP del puerto del index y del puerto recibido, del paquete recibido. Acá el servidor trabaja con la función select, que visa el busy wait y permite escalar a múltiples clientes. Cuando llega un paquete, lo asociamos a una entrada de la tabla y se procesa según el estado, que puede ser hello, return request, data o fin. Y los errores fuera del protocolo deben ignorarse silenciosamente como pide el enunciado. Ahora vemos cómo responde el servidor a el request de hello. El servidor recibe el PDU de type hello, el server tiene que validar la credencial, y la credencial coincide, se responde con un acknowledge vacío y pasa al estado off. Si no coincide, envía un acknowledge con un mensaje de error y descarta al cliente. Ahora seguimos con el write request. Ahora el cliente envía un PDU de type request, de return request, con el nombre del archivo remoto. Se valida que sequence number esté en 1 y se valida el file name, que tiene que estar entre 4 y 10 caracteres. Si este se pasa o es menor, se manda un acknowledge con el error. Y se construye el path y se abre con fopen al archivo. Si el archivo se puede crear, se manda un acknowledge con sequence en 1, vacío, y se pasa a state data, la expected sequence en 0. Y si falla, se manda un acknowledge con el error. Ahora, cuando llega un data con el número de secuencia esperado, el servidor escribe en el bloque y envía su acknowledge correspondiente. Escribe con la función fwrite y se envía el acknowledge. Si el paquete es duplicado, no se vuelve a escribir y se reenvía el último acknowledge válido. Y ahora, para finalizar, si el cliente envía un PDU de type fin, se cierra el archivo que se está escribiendo con fclose, se chequea que no queden buffers abiertos y se manda un acknowledge que el fin fue recibido. Luego se libera el slot del cliente en la tabla de estados, se marca el slot como inactivo y se limpia el estado del cliente. Luego, para validar nuestro rendimiento del protocolo implementado de Stop and Wait, diseñaron 3 escenarios de prueba utilizando un archivo fijo de 20 KB. Para simular estas condiciones, se utilizó la herramienta de Linux TC, que es Traffic Control, con el módulo NetM, lo que permitió inyectar la latencia artificial directamente en la interfaz de la red. El primer escenario es la LAN, la red local, donde no se aplicó ningún retardo artificial. Como era de esperar, la transferencia es instantánea en 3 milisegundos. Esto nos sirvió como línea base para confirmar que la lógica del protocolo funciona correctamente en las condiciones ideales. En la red local, la latencia es tan baja que el stop and wait alcanza prácticamente el throughput máximo posible. En este escenario no se ven retransmisiones ni variabilidad. Cada acknowledge llega casi instantáneamente. Por eso la transferencia de 20 KB ocurre en 3 milisegundos y el RTT es menor a 1 milisegundo. Es lo más corto del tiempo de lectura del archivo. Y este vendría a ser el escenario ideal. Lo que se hizo fue que se guardó este archivo generado y luego se abrió con Wireshark y se pudo visualizar cuánto tardó y otras funciones. Ahora pasamos al segundo escenario, que vendría a ser el escenario de latencia internacional. Se configura a mano un delay de 90 milisegundos de ida y genera un round trip time de 180 milisegundos. Y acá es donde se nota el impacto del protocolo, porque el tiempo total pasó de 3 milisegundos a 3 segundos.
Esto pasa ¿por qué? Porque ahora por cada paquete de datos enviados, el cliente tiene que quedarse inactivo esperando la confirmación antes de enviar el siguiente paquete, que es una de las funciones del stop and wait. Esto demuestra que en conexiones reales el round trip time es el factor dominante de rendimiento más que el tamaño del archivo. Y por último, se simula un enlace a una base lunar y se configura un retardo masivo de 1,28 segundos por tramo, resultando en un round trip time de 2,5 segundos, y el resultado es bastante masivo, con casi 41 segundos de tardanza para un archivo que es bastante chico, y esto demuestra que el stop and wait es bastante ineficiente en enlaces de alta latencia. El ancho de banda podría ser muy grande, pero Stop and Wait nunca lo aprovecha porque el canal está vacío la mayor parte del tiempo. Cada bloque avanza únicamente después de esperar 2,56 segundos y hace que el tiempo total crezca linealmente con el número de bloques. Y este caso vendría a ser lo que pasa en enlaces satelitales de larga distancia si se usara el protocolo de Stop and Wait. Lo que se puede concluir de acá es que la latencia, no el tamaño del archivo, es lo que vuelve a Stop and Wait inviable en distancias bastante largas. Acá se puede ver visualmente un archivo de comparación entre los tres escenarios. Y acá está la fórmula teórica del tiempo. Las conclusiones que obtenemos de la implementación de Stop and Wait son que, aunque sea muy fácil de implementar, escala muy mal y la latencia es de lo que depende el Stop and Wait, no el tamaño del archivo, y es lo que lo hace inviable a distancias largas, como vimos con la latencia lunar y la latencia internacional. Y se recomiendan usar otros protocolos como TCP, Go Backend o Selective Repeat. Uno de los puntos más difíciles fue que el timer del cliente tiene que coordinar perfectamente con el acknowledge del servidor. Si el acknowledge llega tarde o con número de secuencia diferente, el cliente no puede confundirse, entonces se probaron varios casos bordes. Luego hubieron problemas con el MTU, el Maximum Transfer Unit, porque se tuvo que ajustar el tamaño del payload para evitar fragmentación, porque al principio mandábamos PDUs demasiado grandes y algunos routers se lo fragmentaban y se generaban pérdidas silenciosas. Eso nos llevó a aprender que en UDP un paquete fragmentado puede perderse por completo si falla solo una parte. Al principio era difícil ver por qué fallaban algunas transferencias y al mirar los timestamps y las sequence numbers en Wireshark pudimos entender lo que estaba pasando porque te da una imagen más visual de lo que sucede a trasfondo. Básicamente la conclusión que obtenemos es que implementar Stop and Wait desde cero te hace darte cuenta que todo lo que hace TCP por voz automáticamente, la retransmisión, el orden, los timers, el control de estado, estuvo bueno para ver las diferencias entre TCP y UDP. También podemos concluir que la latencia es la clave del rendimiento en UDP. Nos queda claro que el throughput real del protocolo no solo depende del ancho de banda, sino del RTT. Y que el protocolo de Stop and Wait funciona muy bien localmente, pero cuando lo llevas a un entorno local, a un entorno real, deja de ser viable. Esta es la segunda parte del trabajo donde medimos el rendimiento de TCP en distintos escenarios de red. La PDU tiene un timestamp, payload y un delimitador final. Como TCP es stream oriented, las PDUs pueden llegar cortadas. El cliente arma esta PDU y el servidor reconstruye hasta el delimitador pipe de barra vertical. De ahí se calcula el one-way delay. En esta parte explico cómo se armó el entorno de pruebas. Para poder medir correctamente el impacto de la pérdida, el delay y el jitter, configuramos 3 máquinas virtuales en VirtualBox, todas conectadas en una red host only. La del cliente fue una Virtual Machine Ubuntu que envía las PDUs TCP con timestamp. La del servidor, una que recibe esas PDUs y calcula el one-way delay. Y la de 1M actúa como emulador de red, agregando pérdida, delay y jitter según cada escenario. Pero no alcanza con que las 3 máquinas estén en la misma red. Si el tráfico fuera directo del cliente al servidor, 1M no tendría ningún efecto. Por eso configuramos rutas estáticas, para forzar que todo el tráfico pase por 1M. En el cliente y en el servidor usamos el comando iproute add con el IP de destino vía el IP del 1M. Con eso logramos que la ruta sea siempre cliente, luego 1M, luego servidor. Y también en sentido inverso para las respuestas. El cliente genera los timestamps y envía PDUs. El servidor recibe fragmentos, los reconstruye si es que hace falta y calcula el one-way delay como la diferencia de timestamps. Todo queda logueado para graficar. Acá tenemos el archivo TCP Client, donde podemos ver la función nowAs, que usamos getTimeOfDay para generar un timestamp en microsegundos que se inserta al inicio de cada PDU. Luego también podemos ver la función sendAll, ya que TCP no garantiza enviar todo el buffer de una sola vez, así que tuvimos que usar el sendAll para asegurar que se envían todos los bytes de cada PDU. El armado de la PDU es donde el cliente arma una PDU compuesta por timestamp, que son de 8 bytes, payload, entre 500 y 1000 bytes, y el delimitador final, que es una barra vertical. Luego tenemos el envío periódico, donde el cliente envía una PDU cada d milisegundos usando as_sleep durante n segundos. Luego tenemos el TCP server, que podemos ver la reconstrucción y parsing del stream TCP. El servidor recibe fragmentos porque TCP es un stream y busca delimitador de barra vertical para identificar el final de cada PDU. Luego tenemos el cálculo del one-way delay. Cuando extraemos la PDU, recuperamos el timestamp original, lo comparamos con el tiempo actual y calculamos el one-way delay. Luego guardamos la información y finalmente el servidor guarda cada delay para graficarlo luego. Tenemos la prueba sin packet loss. En red, sin pérdida ni jitter, el one-way delay es muy estable, alrededor de 5 a 10 milisegundos. Esto es el comportamiento normal de TCP.
Las pruebas con packet loss, lo que hicimos fue probar 1%, 2% y 3 y 5% de pérdida. TCP responde con retransmisiones y control de gestión. Más pérdida es igual a más delay y mayor variabilidad. La prueba con 1%, podemos ver que TCP sigue manteniendo un delay bajo, pero comienzan a aparecer variaciones debidas a las retransmisiones. Luego, la prueba con packet loss del 2%, podemos ver que TCP experimenta un aumento evidente en los picos de delay, las retransmisiones son más frecuentes y la variabilidad del one-way delay crece notablemente respecto al escenario con 1%. Luego tenemos la prueba con 5% de pérdida, donde TCP sufre una degradación marcada. El número de retransmisiones crece, el delay presenta numerosos picos y la variabilidad del one-way delay es significativamente mayor que en los escenarios de pérdida más baja. Luego tenemos con jitter sin pérdida, el delay es muy variable, no hay línea base estable. Cada medición fluctúa, como podemos ver en el gráfico. TCP no retransmite tanto, pero el one-way delay es muy inestable. Las conclusiones de TCP Performance es que TCP es robusto y confiable. Es sensible a packet loss, podemos notar muchas retransmisiones, es sensible a jitter, one-way delay irregular, y con jitter / pérdida las latencias son también inestables. Adecuado para transferencia de archivos, no para tiempo real estricto. Muchas gracias.